Presten atención, abróchense sus cinturones como que vamos a despegar en un avión, porque esta palabra está poderosísima. El mensaje de hoy es María, la madre de Jesús y la sierva de Dios. Para llegar a una conclusión acerca de la vida de cualquier personaje de la Biblia, solo podemos llegar a una conclusión. Escúchenme bien, queridos amigos y hermanos. Solo podemos llegar a una conclusión acerca de quién o qué es cualquier personaje de la Biblia, remitiéndonos a las pruebas que tenemos. Y la única prueba aceptable, y eso lo enseña la misma palabra, la única prueba aceptable y creíble para un verdadero hijo o hija de Dios. Repito, esta prédica de hoy no es para todos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Biblia. Entonces, si tú no crees en la Biblia y tú crees en dogmas, crees en herejías, crees en tradiciones, entonces esta prédica no es para ti. Así que ponle stop al video. Si estás viendo este video ya después de que se quedó publicado, ponle stop y ve a una página donde te hablen de herejías, de tradiciones y de fantasías. Aquí vamos a hablar de la Biblia. Entonces, para saber qué o quién es cualquier personaje de la Biblia, tenemos que ir y tenemos que remitirnos a las pruebas que da la misma Biblia. Repito, esto si es que eres un verdadero hijo o hija de Dios. El hijo de Dios, el creyente, el cristiano, el que cree en Jesucristo, cree en lo que dice la Biblia y en nada más. No es para todos, repito, la única prueba que tenemos nosotros se la debemos a la Biblia y es de donde vamos a sacar toda la conclusión de esta noche. Si tú eres un creyente real, si quieres conocer la verdad absoluta, jamás debes apoyarte en fábulas, mitos, leyendas, dogmas y demás. Y a los que sí somos hijos de Dios, entonces contamos con la bendita palabra de Dios, la Biblia, la Biblia. La Biblia, a quien Dios mismo llama la palabra profética más segura, enseña la palabra que la Biblia es la palabra profética más segura, donde Dios mismo dejó sentada toda su verdad. Decir que le falta algo a la Biblia y yo sumarle herejías, dogmas, tradiciones y demás, es decir que Dios no es suficiente y que no nos dejó suficiente información y que Dios es imperfecto y que Dios falla y que a Dios hay que ayudarle, cosa que es absolutamente falso. Entonces contamos con la Biblia. Decir otra cosa que no está en los evangelios, queridos amigos y hermanos, eso convierte a cualquiera en anatema. La palabra dice: sea anatema si alguno presenta otro evangelio de aquel que ya hemos enseñado, que esto es estar bajo una terrible maldición. Por eso es que yo enseño Biblia, evangelio que está en la Biblia y ninguna otra cosa inventada por nadie. Y es por eso, queridos amigos y hermanos, que para saber de María, la madre de Jesús y la sierva de Dios, a las pruebas de la Biblia nos debemos someter y remitir, a nada más. Y por último, el que quiera creer fantasías como aquella que murió virgen, que siempre fue virgen, que nació y vivió sin pecado, que es madre de los creyentes, ya todo eso lo vamos a desmentir, que es la reina del cielo, que es corredentora, que Cristo se la llevó, que salió por las partes de ella, salió Cristo, pero como una lucecita, y por eso no rompió el himen al nacer. Si usted quiere creer todas esas fantasías, que ninguno de la Biblia jamás se atrevió a hablar tantas osadías, entonces eso queda en el alma de cada cual y Dios le pedirá cuentas a cada cual en el día del juicio que decidió creer cualquier cosa que esté por fuera de lo que Dios ya dejó en su santa y bendita palabra. Repito, cada cual decidirá si creer a las fábulas o cada cual también decidirá creer en la bendita y perfecta palabra de Dios. Entonces, a las pruebas de la Biblia nos vamos a someter hoy día. A ver, ¿qué pruebas tenemos de María? Así hablando al grosso modo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de María? La Biblia enseña que María fue una doncella
Por si acaso, así la llama la palabra en la profecía, en el original de Isaías 7. No la llama virgen. La palabra que usa el libro de Isaías en el capítulo 7 para profetizar acerca de María es alma, que en hebreo es doncella. No es virgen, es jovencita o doncella. Obviamente se entiende que virgen porque a esa edad la mayoría de las doncellas en ese entonces eran vírgenes. Pero no dice virgen por ningún lado, dice alma, doncella o jovencita. Esto es importante recalcar, vamos a partir de eso, ya que se apoyan también en esta palabra virgen, que le han puesto así, virgen, para llamarla obviamente perpetuamente virgen. Primera verdad que tenemos que dejar sentada. Su nombre en el original, en la escritura, no es María. ¿Sabían eso? Eso obviamente es un nombre que se le ha puesto ya en la Biblia, pero en realidad en el original no es María. Es más, digo esto porque es un nombre que también existe hoy, que es Miriam, que significa la elegida por Dios. En el original es Miriam, que significa la elegida por Dios. ¿Qué más sabemos de María? ¿Qué más arroja la Biblia acerca de María? O lo que podemos deducir y entender luego de que la hemos estudiado de una forma seria y a conciencia, es que Miriam tenía entre 15 y 17 años de edad. Era muy jovencita. Otros dicen que tenía entre 13 y 15. Yo creo que es demasiado jovencita como para que sea tomada por un hombre, ¿no? Era muy jovencita cuando recibió el llamado a servirle a Dios. ¿Qué más sabemos de María por las Escrituras? Que estaba desposada, ya había sido prometida, estaba en una condición de prometida para ya formar un matrimonio con quien luego sería su marido, José. O sea que María, en el momento que recibe la información por parte del ángel de que iba a dar a luz a Jesús, en ese momento ella estaba desposada, era una mujer comprometida con José, que cabe recalcar que le llevaba algunos años. José no era tan joven como María. No hablo mucho de José porque el tema de esta noche no es José, sino María, aunque por ahí va a aparecer en algunas partes que vamos a mencionar. ¿Qué más arroja la Biblia muy claramente acerca de María? No hay medias tintas. El que ha querido ver medias tintas es porque le ha placido ver medias tintas. El que ve virginidad todo el tiempo y que no ve a los hijos de María, aunque la palabra habla muy claramente de los hermanos de Jesús, que obviamente si son hermanos de Jesús es porque son hijos de María. Y es más, hay también varias razones para llegar a esa conclusión seria, de un estudio serio de que tuvo más hijos. Entonces, tuvo 5 hijos varones, dentro de ellos a Jesús. Y mínimo enseña la Biblia que tuvo 2 mujeres, de las que no dice la Biblia sus nombres, pero sí se las menciona en uno de sus pasajes. Y es más, se las menciona en plural. Por eso es que decimos, si es plural, no fue solo una hija, sino hijas, pero entendemos que obviamente son más de 2. ¿Qué más? Sabemos que fue muy fiel a su llamado. Dio a luz a Jesús a pesar de los peligros que esto acarreaba. Pudo haber murmuraciones en ese entonces. Pudo la gente haber creído que ella engañó a José, porque fue obviamente lo que tuvo en su vientre fue fruto del Espíritu Santo. Pero muchos pudieron haber llegado a otras conclusiones y esto la pudo haber afectado. A pesar de eso, se atrevió a decirle sí al Señor. Gracias también a la intervención de José, que no la difamó, sino más bien la protegió. Entonces María le fue fiel a Dios hasta el final, incluso hasta la cruz del Calvario, donde acompañó a Jesús. Ella figuraba dentro de las pocas personas que lo acompañaron al Señor Jesús en su peor agonía. Grande María, maravillosa María. Yo la admiro. Repito, es para mí la mujer más asombrosa de toda la Biblia, por si acaso. ¿Qué más? Sabemos por la Biblia que ella, luego de que su hijo se fue en las nubes y demás, se mantuvo orando junto a los demás fieles. Era una más entre los discípulos. No era una lideresa, no era una reina,
No era alguien que tenía algún tipo de preeminencia, no. Según la Biblia y lo que enseña todo el Nuevo Testamento, ella era una más entre los discípulos. No lo decimos por hacerla poco, lo decimos porque es lo que enseña la Escritura. Y se la veía incluso junto a sus otros hijos en tiempos de oración y demás. Nadie le oraba a ella ni le pedía a ella que interceda por nadie, a pesar de que ahí sí se podía pedirle que interceda o pida a Dios por alguien, pero sin embargo la Biblia no presenta ni un solo registro, aunque estaba viva en ese momento, de alguien que le pida que interceda por alguien, que ella pueda interceder por alguien. Nadie le pidió que interceda por alguien, por ninguno de ellos, a pesar de que ahí sí se podía porque estaba viva. Ya muerta ya no. De eso no hay el menor registro dentro de todo el Nuevo Testamento. Y no se sabe más de María, escuchen bien, luego de Hechos de los Apóstoles. No se la menciona más. Nadie la cita con ninguno de los apelativos que la religión pagana le da. En toda la Biblia, por eso repito, a las pruebas de la Biblia debemos remitirnos, queridos amigos y hermanos. Y yo predico la Biblia. Yo no estoy contra nadie si estoy contra la mentira. Siempre me verán predicar, me escucharán predicar contra las blasfemias y las mentiras que no están en la Biblia. Siempre me verán confrontando herejías. Ya si alguien dice una herejía, obviamente esas palabras que ha emitido ya se convierten para mí en un objetivo que debo derribar como siervo de Dios que soy. No soy un perro mudo, soy un predicador y soy un evangelista que Dios ha levantado en este tiempo para traer la verdad. Entonces, continuamos con la verdad. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo también en internet si quiere reconfirmar lo que estoy hablando. Por favor, no sea tan ciego y religioso. Busque la Biblia. Sea más científico, por decirlo de alguna forma, si es que quiere indagar, averiguar y poder resolver y decir o señalar que algo de lo que estoy diciendo no es cierto. Nadie la cita con ninguno de los apelativos con los que la religión la cita. Nadie le llama madre. Nadie en ninguna parte de todos los evangelios. ¿Y saben qué? Ni siquiera Juan. Juan sería el indicado, ya que según también las herejías, ¿no es cierto?, que dicen o cuando sacan un pasaje fuera de contexto de lo que dijo Jesucristo en su agonía en la cruz, ya que supuestamente ella se convirtió automáticamente en su madre, pero no. El apóstol Juan escribe 5 libros en el Nuevo Testamento, pero no hace ningún párrafo, en ninguna frase, ni siquiera en su versículo más corto, hace ninguna alusión a María. No la menciona, menos como madre. Juan escribió el Evangelio, obviamente, de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Aunque muchos, no, que ahí está, que ni sé cuánto, que Apocalipsis 2 es María. No, eso no es María, ese es Israel. Estudien, sean más serios, por favor, para inventarse cosas. Y Juan, que era el indicado, ¿no? Vamos a hacer toda una doctrina. No es que ahora es mi madre, es mi mamá. Desde que murió Cristo, sí, quedó como, obviamente resucitó y se fue al cielo. Ella es mi mamita, es madre ahora de todos. Tengo que avisarle a medio mundo. 5 cartas escribe. Apocalipsis la más importante. Y en ninguna de ellas, ni en un solo párrafo siquiera, en ninguno de ellos le dedicó una sola parte de estas 5 cartas. Ninguna fue dedicada a la importantísima María, como lo cree la religión. Yo creo que hasta ahí ya podría hasta terminar acá. Bueno, chicos, nos despedimos. Queridos amigos y hermanos, hasta aquí llegamos. No. Esto se pone más bueno todavía. Y los demás, nadie la exalta. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, que ya tenía toda la historia completa, toda la película de Cristo, ya la conocía a la perfección. Vida, pasión y muerte de Cristo. Pablo escribe 13 cartas. Unos dicen 14 por Hebreos, pero eso no está confirmado todavía. 13 cartas escribe el apóstol Pablo y en ninguna pide a nadie que le rinda culto a la madre de Jesús, a Miriam, María.
También aquí ya podíamos terminar y se acabó toda la historia. Tremendo hombre de Dios. El que ha dejado los más grandes fundamentos de la gracia, de la justificación, de la redención y un sinnúmero de enseñanzas apostólicas impresionantes. Nadie me va a decir a mí que se olvidó de hablar de María. Se olvidó de la Madre de Dios. Yo me puedo olvidar no sé, de Judas. De ese no te cuento, me olvido. Una mala memoria. Alguno por ahí lo entregó al Señor, ni lo menciono. De coraje. Pero de la Madre de Dios yo no dejo de hablar en ninguna de mis 3 epístolas. Por lo menos una le dedico a la doctrina de la adoración y la veneración a María, cosa que Pablo no hizo. Repito, vamos a remitirnos a las pruebas y la prueba más poderosa es la santa y bendita palabra del Señor. Por eso es que siempre digo, no coman cuentos, coman Biblia. Y así prácticamente termina la historia de Miriam. Hablando ahora sí con propiedad sobre la que es conocida como María. En resumen, fue una mujer maravillosa, madre ejemplar, esposa impecable, hermana activa de los apóstoles, moviéndose ahí también con ellos dentro de lo que se la registra, y hermana nuestra de la fe. No es tu madre, no es mi madre, es nuestra hermana de la fe. Repito, por si acaso alguno por ahí se distrajo, María es nuestra hermana de la fe. ¡Ay, no! Si es nuestra madrecita. Mi mamá se llamaba Marisol, que ahora ya está en la presencia del Señor. Pero María es mi hermana. ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! ¿Es tu madre? No. Es mi hermana. La Biblia me la señala como mi hermana y a mí ningún apóstol, ningún discípulo de Cristo, nada en el Evangelio me dice que le llame madre. Punto. Punto. Y no ese pasaje sacado de contexto, que ya al final lo vamos a entender, también se los voy a explicar. Pero es falta de respeto, ¿qué respeto ni nada? Es mi hermana y punto. Si Cristo es mi hermano en la fe, es el primogénito de muchos hermanos. Y también es mi hermano en la fe. Es mi Señor, mi Salvador, mi todo. Pero también es mi hermano, mi amigo. Nuestra hermana en la fe, no madre. Ella es nuestra hermana en la fe. Y sierva brillante de Dios. Punto. Las cosas como son. Duélale al religioso que le duela, pero así es. Esto arroja toda la Biblia y no es ningún invento. Y debemos sujetarnos a lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque el mismo apóstol Pablo dice que debemos sujetarnos a la Biblia y en especial al Nuevo Testamento y que no está permitido para ningún hijo o hija de Dios pensar más allá de aquello que ya está escrito en toda la bendita palabra del Señor. Antes de ir a lo siguiente, debemos aclarar esto, porque esta debe ser la pregunta primordial que va a surgir. ¿Es la madre de Dios? María es la madre de Dios. La Biblia enseña en tan solo una sola parte que es la madre del Señor dentro del contexto serio, estudiado, viendo la palabra, viendo el origen de cada parte de la Escritura y demás, haciendo un contexto bíblico, un estudio serio. ¿Es María la madre de Dios? No, obviamente que no, ya se los voy a explicar. Dios no puede tener una madre, menos una madre de tierra, terrenal. No puede porque Dios es espíritu. Principio sencillo y fundamental de la palabra. Porque Dios es espíritu. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y el que le adora en espíritu y en verdad debe adorarle. ¿Quién va a contradecir eso? No puede tener madre. Dios además es desde siempre y hasta siempre. No tiene madre. Los dioses paganos, obviamente sí. Ellos sí podían tener madre. Y ya saben de dónde salen todas esas cosas heréticas. Los dioses paganos sí tienen madre. Dios es el creador de todo lo que existe. No puede tener madre, obviamente. No puede crear a alguien, salvar a ese alguien del pecado y después ese alguien lo para a Dios, lo traiga a la vida a Dios, dé a luz a Dios, como su hijo, pues.
Si Él es el creador de todo, en Cristo fue hecho todas las cosas, incluso María, ¿cómo puede ser la madre? Dios es el principio de todo y antes de Él nada existía ni nadie existía. Esto es materia básica, espiritual, pero obviamente esto es para el que tiene el Espíritu Santo, tiene el discernimiento, tiene el entendimiento elemental de los principios eternos de la Biblia, del reino. Pero para el que no lo tiene, no es posible entenderlo, no lo puede entender porque ya está tomado por la herejía, ya lo tomaron, ya su corazón está tomado, entiéndalo bien, está poseído por la herejía, ¿me entiende? Para ser guiado a la idolatría a un ser humano. Dice la palabra de Dios que las personas dejaron a Dios, le dieron la espalda a Dios y que terminaron rindiendo culto, dice, a las cosas creadas o a los seres creados por Dios y no al Creador. María es un ser creado por Dios. Y la terminaron adorando. Eso es la simpleza del ser humano, que siempre va a buscar adorar a algo, quiere ver algo para adorar. Por eso es que todas las religiones paganas, por eso es que hablé la semana pasada acerca de las religiones paganas, los dioses, los ídolos de las religiones paganas, de eso yo hablé, porque toda religión pagana, usted va a ver donde sea, Buda y todo, necesitan imágenes. Están obligados a tener una imagen, a tocar una imagen, a hablarle a una imagen, a inclinarse ante una imagen, a ponerle velas a una imagen. Y ellos están ciegos ante esto y no buscan a Dios, obviamente, en su corazón y no buscan a Dios en su alma, no buscan a Dios en su espíritu, sino que lo buscan a Dios en imágenes, en personas, en Buda, en Mahoma y en un sinnúmero de personajes donde quieren llevarlos, ¿no es cierto?, a cierto nivel donde realmente nunca están. No hay mucha discusión sobre eso en cuanto a que Dios es espíritu y no puede tener madre porque Dios es eterno y Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Antes de Dios no existía nadie. Para que una persona sea madre de alguien, tiene que existir primero que alguien. O sea, ¿qué parte de eso a cualquiera se le hace difícil de entender? Es extremadamente fácil de entender. Pero a menos que tu alma esté tomada por el espíritu religioso, a menos que tu alma esté cegada, por eso la otra vez también subí un video sobre la ceguera espiritual, a menos que haya ceguera espiritual en tu alma y no te arrepientas y no digas, Señor, perdóname, porque yo estoy creyendo en esto cuando la Biblia es clara en todo lo que enseña. Señor, perdóname y todo. Es probable que Dios te abra los ojos. Pero de otra forma no, estás tomado por completo. Es más, hasta te peleas con el que predica la palabra. Se está repitiendo lo que pasaba en el tiempo de Jesucristo, cuando Él hablaba y todo lo que decía, y venían los fariseos, lo querían apedrear y todo. Eso está pasando en este tiempo. Con los predicadores no hacen nada más, obviamente con nosotros porque estamos en otra época. Pero sí te apedrean en las redes sociales. Sí te atacan. Es más, cuando les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, y eso me está pasando ahora, solo estoy haciendo un paréntesis nada más, ya no vamos porque esto, como les dije, se pone más bueno. Les dijo a los fariseos, es que los fariseos dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham. A Abraham, dice, tenemos por padre. Cristo le dice, ¿cómo? No digan dentro de sus corazones que tienen a Abraham por padre, porque ustedes son hijos del diablo. Ah, porque vas a decir, si nosotros somos hijos de Abraham, hijos del diablo son, le dijo el Señor Jesucristo. Y yo hablo bonito, no digo que el Señor, soy mejor que el Señor, pero el Señor era sepulcros blanqueados, generación de víboras, lo mismo predicaba Juan el Bautista. A veces dicen que me río y Elías se reía de los profetas de Baal y eso no leen, es que no lo han leído nunca. Entonces uno no se puede reír cuando habla acerca de estas ridiculeces que la gente enseña, esas herejías horribles que no tienen el menor sentido espiritual. Y yo me río. ¿Por qué te ríes? Que no deberías reírse. No, sí me puedo reír. Dice la palabra de Dios también que cuando la gente no ha confiado en Dios y cuando esa gente sí esté mal, dice la palabra, el Señor se reirá de ellos. Pero es que no leen la Biblia, entonces no entienden, no pueden calzar. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son pastores y líderes y obviamente ellos me apoyan completamente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bien, José Luis, vamos adelante, porque entienden la palabra, son versados en las Escrituras. Y sabe que todo lo que hago es acorde a derecho, acorde a la palabra. Hay cosas mías de mi humanidad, cosas que yo le pongo, ¿no? Cierto toque porque soy José Luis Terán. Yo no soy cualquier parco por ahí o flemático.
Yo soy sanguíneo. Entonces yo hablo así, como me escuchan, así yo hablo con mi esposa cuando está hablando de un tema interesante. Cuando hablo con mis amigos, ellos les van a dar testimonio a ustedes. Si usted conoce a algún amigo mío, no, José Luis es así, José Luis es así. Él habla y se ríe, alza la voz, baja la voz, cuenta un chiste, así soy yo. No voy a cambiar. Porque mientras yo no cometa pecado, porque mientras yo sea yo, porque Dios me hizo así, yo no me inventé a mí mismo. Entonces yo soy feliz así y soy feliz siendo original, no siendo hipócrita. Entonces ellos decían, no, dice, nosotros somos los religiosos, somos los fariseos, pues, los de ahorita, los fariseos actuales de la religión romana. Es que nosotros, ellos son los herejes, así le decían a Cristo, que era, ¿cómo es el demonio? Demonio tienes, cuando ellos eran los hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Contra qué se vino Cristo? Contra sus herejías y tradiciones. ¿Qué vino a contrarrestar? Las tradiciones. Porque no seguían la palabra ni las escrituras. Dice, bien así, dice, invalidáis los mandamientos por seguir vuestras tradiciones. Entonces hoy se repite la historia. Yo feliz, Sote, obviamente, muy feliz porque se está repitiendo la historia. Y dice, no, dice, pero nosotros no somos fariseos. ¿Cómo que no? Y le dijo Jesucristo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Pero ¿cómo vas a decir eso? Sí, porque quieren matarme. Y ustedes vieran lo que me escribe la gente por ahí. Ojalá te pase esto. Ojalá ni sé cuánto. Ojalá enfrentes tal cosa. Maldiciones no me afectan porque yo soy un hijo de Dios. Dice la palabra que si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Así que tranquilos y tranquilas porque Dios está de nuestro lado y esto se pone más bueno. Entonces, dicen algunos por ahí de la religión romana. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que dará a luz a Emanuel, que es Dios con nosotros? ¿Por qué lo dice? Porque fue una profecía de lo que iba a suceder, de lo que iba a llegar. Dar a luz es hacer nacer, traer al mundo. ¿A quién? ¿A quién iba a traer al mundo? Al Mesías, al Cristo, que es Dios. Sí, es Dios. Y dentro de ese contexto estaba hablando Isaías, porque Isaías en el espíritu vio toda la película, vio toda la historia. Él siempre supo que Cristo era Dios, que el Mesías era Dios. Pero no dice Isaías que sería tal cosa como la madre de Dios. Perpetuamente es la madre de Dios. O que María, o que la doncella, como ya sabemos, no la virgen, haya tenido la capacidad o iba a tener la capacidad de alumbrar al mismo Dios. No, no. Si él lo decía, se iba a contradecir en la palabra. Él se contradeciría. Él iba a contradecir, perdón. Ya que Primera de Reyes 8:27 dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. O sea, Dios Padre. Morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Escuchen lo que dice a continuación, Primera de Reyes 8:27. Dice, si los cielos y los cielos de los cielos, toda la grandeza de los cielos, no te pueden contener. Dios, eres grande. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice aquí Primera de Reyes. Si los cielos de los cielos de los cielos, Señor, tú eres tan grande, creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo lo que existe, las galaxias, estoy por acá. Yo estoy construyendo una casa para ti, una casa en este mundo, en esta vida. Y esa casa, ¿qué te va a contener si ni de los cielos te pueden contener? Amigos, por lo menos una razón, un razonamiento más mínimo, más básico, más elemental. ¿Cuánto menos va a poder contener al mismo Dios esta jovencita, esta humilde mujer? Es que Elizabeth dijo que la madre de mi Señor ha venido a visitarme. Ese es otro texto tomado totalmente fuera de contexto. Porque es obvio que Elizabeth no lo iba a decir de otra forma, porque era la única forma que halló cómo decir esa verdad. ¿Por qué? Porque ella sabía todo lo que sucedería con Jesús, al igual que Isaías. Todo lo que sucedería con Jesús por las profecías en las Escrituras. Ellos esperaban también este momento. Recuerden que ella era mujer de un sacerdote, Zacarías.
Y es obvio que ella sabía todo el propósito de lo que iba a pasar con Jesucristo. Luego de su muerte y resurrección se convertiría en el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo y de todos, incluido ella, Elizabeth. Por eso lo dijo de esa forma. Y ese es el problema cuando quieren obligar al texto a decir lo que muchos quieren escuchar. ¿Para qué? Para justificar una herejía y lo sacan de contexto a conveniencia para decir que es diosa o que puede salvar o que puede escuchar a alguien o que puede rogar por un ser humano. Pero no. Y para eso estamos predicando sobre este tema. Para desmitificar este tipo de herejías contrarias al contexto real de las Escrituras. No estoy brava, estoy emocionado, así hablo yo, así me gusta predicar el evangelio, es maravilloso. Dicen también, pero también le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Claro que sí. ¿Y qué más querían que le diga? ¿Qué más ustedes querían que le diga si María era la escogida? La escogida para llevar en su vientre a Jesús. Tremendo privilegio que la hacía bendita. ¿Saben por qué la hacía bendita? Porque era bendito el que llevaba en su vientre. Porque ella iba a llevar dentro de su vientre, iba a crecer dentro de su vientre el bendito que es Cristo. ¿Cómo no va a ser bendita? Eso está perfecto. Y es más, esta era la única ocasión. Esta ha sido la única ocasión en que el Salvador iba a venir al mundo de esa forma. Y obviamente la única mujer en toda la existencia de la humanidad que iba a ser usada por Dios. Entonces era una mujer privilegiada. Era una mujer escogida, fue una mujer apartada, fue una mujer increíblemente seleccionada por Dios. Ella en medio de tantas doncellas fue escogida ella. ¡Qué maravilloso! Claro que eso la hace única. Es más, yo digo que es única y es maravillosa. La hace única en la historia de toda la Biblia. Claro que eso la hace especial. Claro que eso la hace una mujer excepcional. Claro que sí. Pero de ahí a ser diosa madre, no, eso es palabras mayores. Corredentora, intercesora y cientos de inventos más, eso ya es otra cosa. Eso es atreverse a mucho. Eso ya es cosa seria que ni siquiera los apóstoles se atrevieron a tanto, por favor. Ellos se cuidaron mucho en lo que compartían. Pero acá mucha gente, por eso digo que no es contra la gente, es contra la mentira que predica el diablo a través de la gente. Es triste, llevando a mucha gente a la idolatría, cosas que Dios no ha enseñado. Las predicaciones de los siervos de Dios siempre serán en contra de las herejías destructoras. Y para eso sí estamos llamados en la Biblia. Han sacado esta idea de todo contexto bíblico real. Y es por cierto, es falso eso de que es la única que fue llamada en la Biblia bendita entre las mujeres. Eso también me han dicho por ahí. Pero a nadie más se la ha llamado bendita entre todas las mujeres. Nadie más, dicen muchos, nadie más fue llamada de esta forma. Pero no es así, eso es falso también. Y no es obviamente, no es por minimizar a María. Ya dije que de lejos para mí es el ser humano más maravilloso en mujer en la Biblia, por si acaso. Pero no es a la única que han llamado bendita entre las mujeres. La Biblia ha llamado a otra mujer también bendita entre las mujeres. Y no me crean a mí. Vamos a la Biblia, vamos a Jueces, capítulo 5, verso 24, que dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Bendita sea en la tienda. Repito, Jueces 5:24, bendita sea entre las mujeres Jael. Y no por eso le vamos a rezar a Jael, ¿verdad? O a ella también hay que rezarle y pedirle también y verla como especial y prenderle velas, aunque no dudo que ya exista una tal Jael por ahí con velas y todo, una muñeca de Jael. Yo creo que sí existe, aunque algún idólatra por ahí de corazón al escuchar esto ya tiene a quien más venerar. Ahí tienes, otra bendita entre las mujeres.
Y repito, y no es por hacerla menos, sino es por aclarar una mentira y traer la verdad. Así es, y no hay otra forma más de predicar la verdad. La verdad te va a doler en el alma, así que siempre vamos a hablar. Obviamente con respeto, porque la predicación de la palabra es con respeto. Hablar en contra de las herejías es con todo, aunque te suene que no se está respetando, pero eso ya es una sola interpretación tuya. Y yo siempre voy a decir, yo me hago responsable de lo que realmente estoy diciendo, no de lo que entienda la gente. Yo me hago responsable de la intención con lo cual yo estoy diciendo las cosas. Yo no me hago responsable de lo que ustedes crean por ahí, siendo religiosos y demás, o romanistas, lo que ustedes crean como yo estoy diciendo las cosas. Ese es el problema de cada cual, pero yo delante de Dios hablo verdad y como yo siento que debo transmitir el mensaje. María entonces fue madre de Jesús, el Hijo de Dios, el mismo que era totalmente humano y totalmente divino. Ahora presten mucha atención, mucho oído a lo que voy a decir. Recuerden que Jesús nace de dos esencias. Lo normal, no me refiero a Cristo, lo normal, un nacimiento normal es de un esposo y una esposa, un hombre y una mujer, ¿ok? Pero este nacimiento es excepcional. El normal tiene la esencia del hombre, la esencia de la mujer, hacen un mix, obviamente, en medio de lo que tienen que ver con la intimidad y demás, y obviamente todos ustedes saben todo el proceso de fecundación y demás, y nace una criatura, que es de una esencia humana con una esencia humana, pero Jesús no fue así. Entonces, ahora escúchenme bien, presten mucha atención a lo que voy a decir. Jesús nace de dos esencias. Una humana, que la puso Miriam, por decirlo de alguna forma. Una humana que puso Miriam, ya que el ser humano no puede crear nada. No puede crear nada. Es más, una mujer... Es más, hay mujeres estériles que no pueden crear un hijo, a menos que Dios lo permita y ocurra el milagro. Una esencia humana la puso Miriam y la otra parte es la parte divina que la puso Dios por medio de su Espíritu Santo. Uno dicen por ahí, no, que el Espíritu Santo se enamoró de María. Imagínense lo que dicen eso en la iglesia de Cristo. Es que Dios es el marido de María. o sea que María le puso, lo engañó, le puso los gestos a José con Dios. O sea, así piensan. O sea, queridos amigos y hermanos, así piensan, así creen. Que el Espíritu Santo se enamoró, que Dios se enamoró de María, de la chiquilla de 14, 15 años y 6. Así dicen. Entonces vino y la consumió o tuvieron intimidad, no sé, pero es horrible. O sea, es horrible la forma de pensar y todas estas herejías horribles y que vienen de tradiciones y demás, porque si lo promulgan, porque lo he visto en las redes sociales decir eso, ustedes también, y es más, yo lo he compartido. Por ahí un curita decir, no, que se enamoró eso. Es la mujer, es la esposa de Dios, es la esposa del Espíritu Santo. O sea, es una cosa abominable, o sea, abominable, o sea, una cosa horrible, para que vean las blasfemias que salen de la boca de los que dicen ser la iglesia de Cristo, pero ya sabemos todo el mundo que no lo son. Entonces, dos esencias, una humana, obviamente, que por decirlo de alguna forma, repito, es lo que puso María, aunque el ser humano no puede crear nada. Y la otra parte es la parte divina, que es el Espíritu Santo de Dios que la puso Dios. Y al final, obviamente, Dios, y esto grábeselo en la tabla de su corazón, Dios usa a quien quiere, como quiere, y Él usó a Miriam como quiso. Y la usó para que portara en su vientre la humanidad de su Hijo. Eso fue todo, punto. Enseña la palabra de Dios que Dios es el que hace nacer. Eso enseña la Biblia. Si no la has leído, obviamente no entiendes. La palabra enseña que Dios es el que da la vida. Que Dios es el amo y soberano de todo. La palabra enseña que Él creó a Miriam, a María. Y que Él es el que hizo nacer a su hijo por medio de Miriam. Punto. Dios es el que da vida, Dios es el que hace nacer, Dios es el creador de la vida. Además dice la palabra que todo es por Él, por Cristo, por medio de Él, por Cristo, y finalmente todo es para Él mismo. Y que todo lo que no fue hecho ha sido hecho por medio de ¿quién? De Cristo. Así que si quieres darle un mérito a Miriam o a María, puedes darle el mérito de ser la esclava
la sierva del Señor para sus propósitos eternos. Dale ese mérito que yo se lo doy y que todos los cristianos verdaderos que tienen el Espíritu Santo, que tenemos al Señor viviendo en nuestros corazones, le damos ese mérito. Fue salva por gracia como todos nosotros y jamás por ninguna obra sería o debió ser jamás exaltada. En resumen, María fue la que aportó la naturaleza humana de Jesús, no la naturaleza divina, aunque repito, es una forma de decir, es de alguna manera para darles a entender lo que sucedió, ¿sí? Y obviamente no puede parir un espíritu porque Dios es espíritu desde la eternidad y Dios es espíritu. Léalo, Cristo lo dijo, porque Dios es espíritu. En espíritu y en verdad se le debe adorar porque Dios es espíritu. Eso está más que claro. Entonces María no puede parir un espíritu, pues por favor, es Dios el que puede hacer eso. Entonces, por decirlo de alguna forma, puso su naturaleza humana, por decirlo de alguna forma, y Dios se encargó de la naturaleza divina directamente y que nació obviamente a través de ella. Muchos dicen, pero parió Jesús, dice por ahí el hereje que ya le han hecho, ya creo que se llama el toro de oro ahora. Lo veneran ahora, es que si le pasa algo ya lo ponen de oro, lo ponen ahí y le prenden velas, son capaces, uy Dios mío. Dice, pero parió, ¿verdad? Pero parió, ¿no? Entonces, mamá, que por acá, explíquenle esto para ver si entiende y si pueden, tráiganse unas manzanas y explíquenle con manzanas porque no lo va a entender. A menos que Dios algún día lo toque, lo salve y obviamente lo traiga a la revelación de lo que realmente sucedió. Entonces, como venimos enseñando, es imposible, ya que ningún ser humano como María tiene esa capacidad de parir algo espiritual. Solo Dios. Punto. Fin de la discusión. Ahora, como nos vamos a remitir a las pruebas, queridos amigos y hermanos, como nos vamos a remitir a las pruebas, ahora nos vamos a dos testimonios. Ya hablamos de la Biblia, obviamente ya nos vamos a citar algo de la Biblia, pero ya hablamos del resto de los testimonios de la Biblia. Hablamos de los apóstoles que no le dan ninguna pleitesía, de dos apóstoles que Pedro no habla de María y menos guía a la gente a María, punto. Ahí está el Papa, supuestamente, aunque no es Papa. Esa es otra prédica en un momento vamos a tener. No es Papa por ningún lado. Fue uno de los pilares de la iglesia, sí, pero no fue Papa, no fue absoluto, ni fue máximo pontífice y todo lo demás. Porque en ese entonces incluso estaba Pablo y Pablo no se sometió a Pedro. Y Pablo escribió todas sus cartas y demás y Pablo fundó como apóstol sus propias iglesias. Pablo escribe carta a los romanos, nunca menciona a ningún católico ni nada. Aleluya, bendita y alabado sea la palabra del Señor. Los dos testimonios que tenemos son importantísimos, preste la atención. El testimonio de María, la misma María, ¿qué dice acerca de ella? Y el testimonio de Jesús, ¿qué dice acerca de María? Eso vamos a entender en este momento. Ahora, entonces, vámonos con estos dos testimonios que considero los más importantes, más allá de lo que ya hemos visto de las Escrituras y de los Evangelios y demás. El primero, el testimonio de ella misma. Vamos al momento relatado en la Biblia donde el ángel le comunica lo que va a pasar con ella. Vámonos directamente a ese pasaje. Vamos a leer Lucas capítulo 1, vamos a leer versos 26 al 38 y luego nos saltamos a los versos 46 hasta el 56. Es un poco largo, he tenido que resumir un poco, pero irnos al grano. Lucas 1, versos 26 al 38 y luego nos vamos del 46 al 56. Es necesario leerlo todo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Recuerden, el original dice doncella. Dice, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Desposada, no es que era soltera. Era desposada con José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. El Señor está contigo. Le dice, muy favorecida. Bendita eres tú entre las mujeres. Eso es lo que ya citamos hace un rato. Recuerden que también hay otra que es Jael. Bendita también entre las mujeres en Jueces. Verso 29. Pero ella se turbó mucho por estas palabras. Se turbó mucho y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Amigos, la gracia es un regalo inmerecido. Y la gracia es algo que Dios extiende. ¿Se acuerdan que Job
halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Job obviamente necesitaba esa gracia. La gracia es el favor de Dios, el favor que Dios te da aunque no lo merezcas. Eso hizo con María. No lo merecía, pero sin embargo Dios extendió su gracia sobre María. De ahí ya estaría desbaratado. Con eso ya ni para qué predicar más. Pero vamos a seguir porque esto se pone más bueno. Le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. No tengas miedo. Esta venida para ti no es en juicio. Tranquila. Porque si tú fueras suficientemente santa, pura, honesta, nunca pecaste ni por acá, no te asustarías. No te hubieses perturbado. Obvio. Obvio. Pero tranquila. No tengas miedo, le dice. Has hallado gracia ante los ojos del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado y bendito sea el Señor. Como le digo, ya con esto terminaríamos, ya mejor cerremos el en vivo y se acabó. Pero sigamos porque la noche todavía está virgen. Esta sí es virgen hasta ya mismo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Recuerden, el no temas, repito, es porque cada vez que venía alguna aparición, un ángel o palabra de Dios por medio de un profeta y demás, se aterrorizaban. Porque ¿qué es esta visión? ¿Qué es esto que está apareciendo? O sea, aquí vienen a cantarme las 40 en pocas palabras, ¿no? Hablando un poco morocho. Y María, dice la palabra, se perturbó. Se perturbó. Una santa sin pecado perturbándose. Algo no me cuadra a menos que lo que diga la religión romana es falso. Digo nomás. Y aquí le dice, concebirás, darás a luz. ¿No es cierto? Perdón, te embarazarás, significa concebirás. En tu seno, dice, y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. También aquí pudo haberle dicho, ¿no? Y darás a luz a Dios. Y serás la madre de Dios, pero no. Le dice, y darás a luz un hijo. Miren que el Señor es tan perfecto en todo lo que hace, ¿verdad? Hasta en su palabra. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, oído, preste mucha atención, ¿pero cómo será esto? Puesto que soy virgen. Ahí sí menciona, obviamente, que era una doncella, que era virgen y que no tenía no había tenido algo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, escuchen bien, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Verso 46, saltémonos un rato. Mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor. No dice, mi alma engrandece a mi hijo, el Señor. Verso 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Contexto, todos ellos en ese entonces necesitaban un Salvador. Y ella se sentía como una más, que necesitaba un Salvador. Ella no dijo, mi espíritu se regocija en mi Hijo Dios o en mi Hijo el Salvador. Ella, ¿cuál es el testimonio de ella? Que siempre supo cuál era su posición y su dignidad. Cosa que los religiosos no lo tienen así. Se creen mejores que ella y se creen que tienen el derecho de opinar más que ella. O sea, se creen que tienen el derecho de inventarse algo más allá de lo que ella nunca dijo y de lo que ella jamás entendió y de una dignidad que ella jamás se tomó. Verso 48, porque ha mirado, dice, la humilde condición de esta su sierva. Repito, porque ha mirado la humilde condición. En otros pasajes dice la bajeza de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Obvio, como ya lo analizamos, no se podría llamarla o tenerla de otra forma, sino bienaventurada, dichosa.
llena de gracia. El favor de Dios fue sobre ella, la única, bajo una única situación que nunca más iba a repetir en toda la historia de la humanidad. Y María fue la privilegiada para que pueda llevar a cabo este propósito. Porque ha portado en su vientre a Jesús, que sería también conocido como el Salvador de la humanidad. Y después nosotros, luego de su muerte y resurrección, tener la total claridad de que también es Dios. Verso 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Aquí tampoco le llama hijo a Dios, porque grandes cosas me ha hecho mi hijo, no dijo el poderoso y santo es su nombre. Aquí no le llama a Dios hijo, que es su hijo Dios. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Misericordia, escuchen bien que ella está reconociendo que también la ha alcanzado a ella. Por eso dijo mi Salvador. Si hubiese sido totalmente sin mancha, jamás habría dicho estas palabras. Pero ella dijo, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Y a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como lo dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Bien, ahora revisemos de forma objetiva, porque es necesario, el estudio nos obliga a revisar de forma objetiva y a la luz de la Biblia quién fue María entonces. En ese momento, ¿cómo se vio ella a sí misma? Siendo totalmente objetivos. Como ya vimos al inicio, María no tenía ni idea de que iba a ser escogida para tal propósito. Piensen mucho en eso. No tenía ni idea, ni se lo imaginaba. Es más, le apareció el ángel y no le dijo, claro, yo soy la que nunca he pecado, yo nací de forma milagrosa. Aquí yo estoy esperándote, ángel. Ángel, ven, que yo soy la madre de Dios. O sea, tú eres un súbdito mío. O sea, ven, muchacho, ven. A ver, dime, ¿qué me tienes que decir? No, lo hago así porque soy actor también, ¿no? No fue así. No fue así. Se sorprendió, no entendía de qué le estaba hablando el ángel. Una sin pecado nunca, perdóname, levitaba, pues. Cristo, pues. El Señor Jesucristo, pues. Vio siempre a Dios, pues, en su trono. Vio siempre lo que hacía Dios y Él se movía. O sea, Cristo, sin pecado Él sí, Él estaba ahí. A Él no tenías tú que contarle nada porque Él ya lo sabía todo. Que nació igual que, dice que los evangelios apócrifos señalan a María como que nació igual que Jesús. Así dice. Y que el mismo, fue un nacimiento similar, dice. La madre de María era estéril. O sea, ¿se dan cuenta ustedes el razonamiento que creen esta gente y por qué es que los libros apócrifos no son aceptados por nosotros los creyentes? Miren, tremenda barbaridad. Es que nunca pecó y nació similar a Jesús y fue asunta y se fue viva al cielo. O sea, es una diosa, como Cristo. Es una diosa que se asustó. Y dice la palabra en el original, ya se los voy a leer, que se perturbó cuando apareció el ángel. ¿Cómo? Pues si yo nada debo, nada temo. Por favor, el más mínimo razonamiento, ya por lo menos si el Espíritu Santo no les puede revelar nada porque no lo tienen, por lo menos ya razonen, por lo menos para que tengan cierta distancia de tanta herejía. Por favor. No tenía ni idea que iba a ser escogida por tal propósito. Repito, una super santa o ser excepcional o espiritual que nunca pecó, lo hubiese sabido con total precisión y antelación. Y así fue. Dice el relato que se sorprendió, el original dice que se perturbó. Amigos y hermanos, ninguna diosa madre se va a sorprender porque un simple ángel por ahí, porque ella es la diosa madre o la que está pariendo a Dios, se va a sorprender porque un angelito por ahí le viene a decir algo. No te asustes, le dice, no te perturbes, ni tengas miedo, le dice. No vengo con un juicio, no vengo con juicio contra ti, no te asustes, tranquila. Esta venida es en paz, eres muy favorecida, no te preocupes. Ninguna diosa madre se va a sorprender por haber sido escogida para tal misión, ya lo hubiese sabido todo. Además, habló de su bajeza. Ella sabía que era una sierva común. Habló de su propio hijo como su salvador, no como su hijo. Habló de sí mismo como la sierva,
En el original dice doule. En el griego esta palabra significa, ¿saben qué significa? Esclava, sin voluntad. La madre de Dios sin voluntad, perdóname, ¿por qué te llamas así? Si tú eres Teocotos, Teocotos, nunca estudio esas cosas heréticas. Teocotos eres tú, madre de eso, esa Teocotos, eso se usaba pero con los dioses paganos, que era madre de sus dioses, por eso les dije que ellos sí tienen dioses, pero Dios no tiene madre. Era doule en el griego. Esta palabra significa esclava. Y esto le vuela la cabeza a todo religioso, ya que en ningún momento se llama a sí mismo como la madre de Dios. Nunca se llamó María en la Biblia como madre de Dios, ni en medio de este proceso, ni nunca, nunca. Ni en ese momento que era propicio, ni nunca en todo el Nuevo Testamento. Amigos, por favor. Según la Biblia, Miriam no da ningún discurso más allá del simple momento donde avisa. Ojo, ni siquiera le pide a Jesús. Le avisa. No le pide ni intercede por nadie, solamente le avisa que se había acabado el vino, nada más, solo le avisó, se acabó el vino, eso es todo. Oye, haz vino, ¿ah? O sea, no le da ni siquiera ninguna orden. No está intercediendo, ni le está pidiendo nada, solo le está avisando. ¿Sí me entienden? No intercede por nadie, solo le avisa a Jesús que se había acabado el vino. Y ya de eso hacen tremenda herejía como en el purgatorio, porque sí que no saldrás de ahí hasta el último cuadrante, eso habla del purgatorio, falso. Eso es el limbo inventado por los paganos también. De ahí sacaron el purgatorio. Y ya de eso hacen tremenda herejía de que intercede ahora por el alma de la humanidad. O sea, terrible, terrible, realmente terrible. Y esta doctrina herética se está llevando a multitudes a la condena, queridos amigos y hermanos. Es lamentable. Han caído en esa idolatría de creer que ella es madre de Dios y por lo tanto escucha sus ruegos y se pasan rogándole a nadie en realidad. Y el Señor molesto con esto porque no es lo que enseña su palabra. Cuando dice la palabra que Cristo es el único que intercede, que ruega y que pide por nosotros ante el Padre, porque es el único que está a la diestra de Dios. Fue el único que murió por nosotros en la cruz y el único que puede cumplir con ese propósito. Esto también está en la Biblia. Multitudes no la leen, sino que creen directamente a las fábulas de estos herejes. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra para que quede como testimonio de la verdad. Y que luego nadie que vea este video diga, no es que a mí nadie me dijo. El Señor te va a decir, José Luis sí te lo dijo. Ella no intercede por ti, ella no es tu madre. Ella no es mi madre, te va a decir. Si lo escuchaste, es más, le hiciste la guerra, lo atacaste. Lo insultaste como los fariseos que querían apedrear a Cristo. Me han deseado lo mejor. Me han deseado lo peor. Pero ¿qué les puedo decir? Pues si son fariseos modernos. Ella tampoco lo llama hijo a nadie. Tampoco llama hijo a nadie. En ninguna parte, en todo el Nuevo Testamento. A nadie. Como para que ahí se tomen como doctrina. ¿Qué alguno le hubiese dicho? Hijo a Juan. Ya estuviesen. Ahí está. De ese versículo lo hubieran pegado en edificios y todo con gigantografías. Creo que hasta aquí es suficiente. Ahora vámonos al testimonio de Cristo. Como les dije, se pone más interesante todavía. Vamos ahora al testimonio del mismo Jesucristo, el otro involucrado en esta historia. Y este testimonio obviamente resulta que es el más categórico de todos. Repito, el testimonio de Cristo que viene a continuación es el más categórico de todos. Primero, Jesús nunca la llamó madre. Nunca, en toda la Biblia. Siempre se refirió a ella como mujer. Mujer. Y en el pasaje más famoso de donde la religión idólatra se agarra para decir que ella intercede, lo que acabo de decir, por nosotros, vamos a ver qué palabra usa Jesús para hablarle a ella mismo. ¿Qué palabra usa? Vámonos a Juan capítulo 2, verso 4, leamos. Jesús le dijo entonces, ya saben que ya vino, oye, se acabó el vino, ya, chévere. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso le dijo Cristo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y yo sé que no se lo dijo en el plano de toda la alegría, el romanticismo y demás, haber estado hasta cierto punto. Digo yo, muy serio cuando le dijo estas palabras. ¿Qué tienes conmigo, mujer, si todavía no es mi hora? Le dijo mujer. Jesús usa esta palabra. Le dice mujer en lugar de madre. No le dijo, mami, sí, dime. Estás intercediendo para que haga vino. Ya, mamá, listo. O sea, eso nunca pasó. Más bien le dijo, aún no es mi hora.
Y otra vez por ahí los herejes vieron que ni aunque aún no era la hora. Sin embargo, ella, como es la madre de Dios, movió las manos. O sea, unas elucubraciones sin sentido básicas. Básicas, que eso no. Ni un estudiante de teología qué sé yo, de primer mes, o sea, se atrevería a decir tal barbaridad. Entonces, miren, ella es capaz de sacarle un milagro al Señor en el cielo por ti. O sea, esos razonamientos y esas deducciones sin sentido, por favor. Entonces, Jesús le dice mujer. En el griego, en el original, esta palabra es guné. Guné, le dice entonces, ¿qué tienes conmigo, guné? Así le dice, ¿qué tienes conmigo, guné? Y escuche lo que significa guné. Guné significa esposa o mujer, pero no madre. Por ningún lado significa guné madre. ¿Sabe qué también significa? ¿Qué connotación se le daba a esta palabra guné? A una mujer casada, una mujer con marido. A esa se les llamaba guné. ¿Qué tienes conmigo, guné? Le dijo Jesucristo a su madre María. En pocas palabras, puedo resumir que lo que le quiso decir el Señor es: tu relación principal ya no es conmigo. Ya no es más importante ahora el hecho de que me hayas traído a este mundo por medio de tu vientre. Ya no es más como una madre con su hijo, porque incluso más adelante en otro pasaje que ya lo vamos a leer, él no le da ningún tipo de excelencia y demás. Ya no es más como una madre con su hijo, ahora es con tu esposo, con tu marido. Ahora es guné, mujer casada. Esa relación es la que debes ahora considerar. Y eso demuestra además, no te estoy diciendo que Jesucristo despreciaba a su mamá, no. Jesucristo trató a su mamá con profundo respeto. No estoy diciendo que esta sea una palabra irrespetuosa para su madre, pero no la llama madre, la llama guné. Eso es lo que te estoy explicando. Por si acaso alguno tome dos palabras mías también y salga por ahí un video y diga: mira, ¡ay! Se rasga la vestidura, porque son, pero para trágicos y para lamedores de heridas, son campeones. Y me echan los muertos que yo no tengo encima. Eso demuestra además que ella tenía una vida con su marido José, y es obvio, obviamente, que también tenía una vida normal con hijos y demás. María tenía su marido. María tuvo más hijos. María podía tener más hijos. Eso no es pecado. Eso no la hace más ni menos mujer. Eso la hace mujer. Y es más, una mujer con un solo hijo no era bien vista. ¿Por qué? Porque no tenía su vientre fértil. Más bien ella tenía su vientre fértil, era una mujer bendecida por Dios. Y obviamente que tuvo más de 6 hijos. 7 contando con Jesús. Eso no es pecado, eso es una señal de bendición, de tener un vientre bendito, pecado o no, o el entendimiento de que la mujer estaba en pecado es cuando no tenían hijos. ¿Sí me explico? Entonces tener marido y tener un hijo, o tener los 7 o más hijos que tuvo, era la mayor bendición de parte del cielo. Y es más, yo creo que ese fue el regalo que Dios le dio por haber cumplido a cabalidad con lo que tuvo que cumplir. Hacer su vientre bendito y tener más hijos y multiplicarse. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Jesús tuvo varias ocasiones para ponerle en un sitio de honor mayor al que ya tenía hasta ese momento. Otro momento más, aparte del que acabamos de citar, que ya fue categórico. Y otro es cuando una mujer le grita algo con un propósito de exaltar a María. Por ahí puse un video que se ha hecho viral, gracias a Dios. Ha llegado a muchísima gente. En Lucas 11, versos 27 y 28, leemos, dice esto: una mujer que quiso exaltar a María delante de Cristo y no lo iba a permitir, obviamente. Tenía que ponerla en su lugar. Y sucedió que mientras decía estas cosas, estaba predicando, entiendo, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Estoy usando una versión un poco más tranquila, como para porque dice otra cosa, ¿no? Pero por ahí va dentro del contexto, está claro. Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, en esta versión dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y por si acaso algunos dicen, no, pero esa versión no es así, es que así no dice, así dice.
Pero el contexto o lo que quiso decir Cristo está más que claro. Ahí no hay medias tintas. La versión de la Biblia católica romana lo dice así: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos más bien, así dice. Es decir, mejor que eso les quiso decir. Que no es realmente importante ya, es lo que quiso realmente decir Dios. Mejor que eso, que no es realmente importante ya, es cumplir con la palabra de Dios, cosas que no hacen los religiosos. Y siguen a María, veneran, idolatran a María, pero sin embargo no hacen la única indicación, el único discurso que María sí dio, que fue: hagan lo que Él les dice, hagan lo que Cristo dice. Y de eso no hacen caso, eso no lo han leído nunca. Y está dentro del mismo pasaje donde dicen que aprendieron a entender que ella intercede, que es falso. Más bien, ¿qué dijo María? Hagan caso, hagan todo lo que Él les dice. Y Cristo te dice que hay un solo Dios. Cristo te dice que solo a Dios debes adorar. Y por ahí puse otro video donde hay unos ahí adorándole al yeso de María. O sea, no. Por eso yo digo que son marianos, no son cristianos. Olvídense de eso, no son cristianos. El cristiano sigue a Cristo. Yo soy cristiano porque yo sigo a Cristo, punto. Yo no soy cristiano porque sigo cualquier otro ser de la Biblia. No, yo lo estudio, me parecen maravillosos seres. María, excepcional, maravillosa, la mujer que más admiro en toda la Biblia. Hombres, Pablo lo admiro, Pedro lo admiro, pero cada uno debe estar colocado en el lugar donde lo dejó el Señor y no en ningún otro lugar donde nadie más lo ha dejado. Es decir, entonces Cristo le dijo: no. Eso no es realmente importante ahora. Lo importante es cumplir con la palabra de Dios, dejando categóricamente en su lugar a María delante de todos. Benditos los senos que te criaron. Al contrario, dijo Cristo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la versión, repito, de la Biblia católica, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Eso sí es importante. Este fue uno de los momentos propicios donde Cristo pudo haber dicho: sí, a ver, ¿quién dijo eso? Paren, no vamos a hacer nada ahorita. Listo, tranquilo, ¿qué dijiste? No, dice, dichosos los senos que te criaron. ¡Wow! ¿Qué más? Sigue, vamos, aleluya, sí, exáltala, vamos, este momento, delante de todo, vamos, ella es la reina del cielo, vamos, ella es la madre de Dios, pero no pasó así. Ella es mi madre, yo soy Dios. Ella es grande y merece toda la honra. Vamos, aplausos. Gloria a María. Como salen por ahí cantándole con guitarra, cantándole coros a María y todo eso. No hay una sola. Miren, nadie en la Biblia, escúcheme bien, nadie en el Nuevo Testamento hizo un himno para nadie más. Y si cantaron algún himno, fue para Dios. Nunca para nadie más, ni los apóstoles. Eso no registra la historia bíblica, y obviamente es una herejía terrible cantarle incluso a otro Dios o a otra persona que creen que le está escuchando y está recibiendo algún tipo de alabanza, porque eso ya los convierte en idolatría. Nadie debe recibir ninguna gloria, honra ni alabanza, solamente Cristo. Cristo. Entonces, este era el momento propicio. ¿Qué dijiste? Mujer, ¿qué dijiste? Ah, sí, claro, vamos. Dígale dichosa por todas las generaciones. Vamos, dígale. Eso es, para que ella se sienta halagada, pero no. Dejó todo en su lugar como tiene que ser. Y asimismo, los que somos realmente hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios y estamos delante de Dios y somos serios con el estudio de la palabra, no nos inventamos ninguna fantasía más allá de lo que ya está escrito. Y dejamos a cada cual, a cada personaje de la Biblia en su lugar. Eso es todo. Así ustedes se molesten, pero Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado porque estamos del lado de la Biblia, del lado de la verdad. Decimos la verdad y les puede doler, pero no odiamos a María. Lo que odiamos son las mentiras del diablo que se han inventado acerca de ella. Acerca de ella. Porque son esos, mentiras y mentiras. Y la mentira sí es nuestro principal enemigo de los siervos de Dios, de los predicadores de la palabra, de los evangelistas, los profetas, los maestros.
La mentira, vamos a venir con todo contra la mentira, vamos a defender ardientemente la fe, vamos a predicar a tiempo, fuera de tiempo, vamos a redarguir, vamos a convencer, bueno, nosotros convencemos, Señor el Espíritu Santo, a procurar convencer a la gente con nuestras palabras, con nuestras exposiciones, pero finalmente la estacada final la da el Espíritu Santo de Dios, pero la palabra está echada, la palabra está dicha, tú decides qué creer. En otra ocasión similar, ya estamos encaminándonos hacia el fin. Gracias porque me han acompañado como 180 personas, 176 hasta ahorita. Es un auditorio grande, lleno. Aleluya. En otra ocasión similar, ¿no es cierto? Vemos cuando lo fueron a buscar a la madre, fueron a buscarlo, perdón, al Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ahí están los hijos de María. No, esos son hermanos, dice. Es que se le decía hermanos a los hermanos de la fe. Entonces, así creen, imagínense, parece mentira, cualquiera que me escuche con algo de inteligencia me dice, ¿en serio, José Luis, eso creen? Sí, ahí dice que lo fueron a buscar la madre y los hermanos. No, dice, hermanos se lo decía a los parientes, dice. A los parientes se les decía hermanos, dice, que era por... Y otros dicen, más osados, diciendo, a los hermanos de la fe. ¿No? ¿Qué hermanos de la fe? Si la Biblia dice que no creían en él los hermanos y no creyeron hasta después de que él murió y resucitó. ¿De qué hermanos de la fe estás hablando? Y ahí incluso la palabra para hermanos es una y para primos y parientes es otra. Eso también, en un momento vamos a hablar de eso también, que es otro tema. Hablar acerca de los hijos de María, identificar a cada uno de ellos. En otra ocasión similar entonces fueron ellos, María con sus hijos, y se pusieron afuera de un recinto, se pusieron afuera del recinto donde estaba Jesucristo predicando. ¿Y qué pasó? Otra vez el Señor Jesús los ubicó. Los ubicó. Los que estaban avisando entonces les dijeron, ¿no es cierto? Afuera está tu madre y tus hermanos. Así le dijeron, no tus primos, no tus parientes. Tu madre con tus hermanos. Imagínense, estaban juntos, pues si la madre anda con sus hermanos. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Cómo los ubicó? Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La respuesta de Cristo aquí es contundente, porque Él no dice, pues mi pariente, pues mi primo, pues mis hermanos de la fe. No, aquí Él está hablando de hermanos de sangre. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando aquí Cristo? De familias. Mi familia ahora es la familia de Dios, mis hermanos en la fe. Ahí sí entendemos por el contexto y por el resumen y por la conclusión bíblica, seria, coherente dentro del contexto que está hablando que ahora mi familia son ustedes que están escuchando la palabra de Dios y la obedecen y hacen la voluntad del Padre. Aquí igualmente pudo haber dicho, claro, por favor, ella es la reina del cielo. Ella, wow, ella en el cielo tiene un sitio de honor impresionante, aunque sí lo tiene, ojo, sí lo tiene, pero no el que le han querido dar o el que dicen que tiene. Claro, denle un lugar acá adelante, por favor, ella es VIP. Pase directo a mi lado, por favor, es mi madre, merece toda la pleitesía, toda la gloria, toda la honra. Es más, aplauso para la Madre de Dios. Pase María, pasen mis hermanos, por favor, que ha llegado ahora sí la principal, mi mamá. O sea, no, es que el Señor Jesucristo los ubicó de una forma categórica. Y por último, aunque creo que ya es más que suficiente hasta aquí, porque al buen entendedor y al espiritual, pocas son las palabras, no tengo que decir más, pero es que quiero darles argumentos para que puedan responder de la forma adecuada. La escena final, donde le vuelve a decir Guné, le vuelve a decir mujer y no le dice madre. Este era otro momento. En la agonía de Cristo le hubiese dicho mamá, mami, madre mía. No, le dice Guné, que es mujer casada, mujer. ¿Le dijo ahora que era su madre? No. Le dijo, ¿qué cosa a Juan? Le dijo a ella, mujer, y ahí tu hijo. Y le dijo a él, ahí tu madre. ¿Qué le dijo? Que de ahora en adelante iba a ser su mamá espiritual. Porque es madre de Dios y ahora obviamente Dios es su padre. Entonces, obviamente por deducción, la lógica obviamente romana, por deducción entonces ahora también es madre de Juan. Y como es madre de Juan, ahora madre de todos los creyentes. O sea, es una cosa pero fuera totalmente de contexto. Si fuese así, si María fuese mi madre, entonces también es mi abuela.
porque Dios es mi padre, porque ella es madre de Dios. Y José mi padrastro, y la hermana de María mi tía. No entendí la verdad, pero bueno, según el razonamiento religioso. Le dijo que la cuidara como a su propia madre, ese es el contexto, ya que como Jesús se había preocupado de ella, como buen hijo que era, obviamente, ahora la dejaba en manos de Juan, porque él era el que le había demostrado mayor amor, madurez y confianza, algo que sí muestra la Escritura, que Juan era el discípulo amado. Juan estaba dentro de sus íntimos. Y sobre todo Juan era el más espiritual de todos, y eso lo muestra toda la Biblia también. Es el que identificó cuando Jesucristo ya resucitó y se paró a la orilla, y Jesucristo dijo, echen la red del otro lado. Juan fue el que dijo, es el Señor. Él fue el que identificó la voz, porque el resto no sabían que era Cristo, pensaban que era cualquier persona. Juan es el que estaba en el Espíritu en el día del Señor, en 70 años, en todo el abandono en la isla de Patmos, y recibe el Apocalipsis, porque amó Juan tanto a Jesucristo. Entonces sobre este hombre, Cristo depositó su confianza para dejar a María. Eso fue todo. Y es muy probable que José haya muerto para ese entonces. Por eso es que tuvo que acogerla a María en su casa. Porque ya hablamos que Juan era mayor que María. Era mayor que María. Algunos estudios arrojan que José es probable que haya estado muerto y era mayor que María. Algunos estudios afirman, ¿sí?, que José tenía entre 35 y 40 años. Más o menos ese tiempo. ¿Por qué no la dejó con sus hijos si tenía hijos? Recuerden también, y lo voy a repetir las veces que sea, sus hijos, los hermanos de Jesús, no creían en Jesús ni en su ministerio. A Jesucristo le importaba mucho también la condición espiritual de María, obviamente. Había sido su mamá, sí, y su condición espiritual era demasiado importante. Juan, que había entendido muchos misterios de Dios, por eso él escribe también sus epístolas. Escribe muchas epístolas, por eso, como le digo, 5 cartas. Juan tenía un entendimiento espiritual asombroso, imagínense, trajo Apocalipsis, él recibió Apocalipsis. Él, espiritualmente hablando, iba a cubrir más a María que cualquier otro de sus discípulos, y menos sus hermanos no iban a tener esa capacidad, por lo cual, ¿no es cierto?, ellos se hacían cargo, obviamente, de una forma errónea de María, pero en cambio Juan iba a hacerlo de la forma correcta. Aleluya, aleluya. Luego de eso, obviamente, los hermanos de Jesús, hijos de María, terminaron creyendo también. Por ahí sale Santiago, dicen que no es y todo, pero la historia está más que clara. Dijo el apóstol Pablo, y no había otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y no dice el primo, ni tampoco está hablando de hermano, de parentesco.